Hola, hoy continuamos con la segunda parte de la enfermedad celíaca. Lo primero que hay que saber y lo que hemos venido hablando es que el manejo es dietético, es el pilar principal y pues el manejo de dieta es totalmente una dieta libre de gluten. Entonces hablamos que las guías nos hablan sobre un límite seguro de gluten en los alimentos que consumimos de 10 a 100 miligramos por día. Y los alimentos etiquetados que están sin gluten idealmente deberían tener menos de 20 partes por millón. También hay medicamentos que si uno revisa en la etiqueta dicen libres de gluten. Siempre a estos pacientes hay que remitirlos al nutricionista. Y pues cuáles son los beneficios de una dieta libre de gluten: mejoría sintomatológica, curación de la mucosa, mejor absorción a nivel, pues de los nutrientes, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y malignidad, principalmente el linfoma. Evita la baja densidad mineral ósea y disminuye, por tanto, el riesgo de infertilidad, de abortos espontáneos, partos pretérminos y bajo peso al nacer. Hablamos al principio, decíamos que había una deficiencia de nutrientes en esta enfermedad. El primero es el hierro, que se presenta desde el 7 al 80%, y la enfermedad celíaca se encuentra presente en 2 a un 5% de anemia ferropénica. Entonces, toda aquella anemia, lo que ya hemos hablado, que no sabemos la etiología, ya se han descartado causas, podemos estar pensando en una enfermedad celíaca. La dieta libre de gluten, entonces, va a presentar una mejoría de esta deficiencia de hierro y inclusive en algunos pacientes puede ser necesario la suplencia de hierro parenteral. Ahora, también podemos tener en estos pacientes un suplemento con ácido fólico y con vitamina B12 porque se ha visto que mejora la ansiedad y la depresión. En cuanto a la deficiencia de la vitamina B12, se puede presentar en un 5 o un 41% y afortunadamente se corrige con una dieta libre de gluten, pero debe darse al inicio este suplemento y no es necesario de forma crónica. En cuanto a la deficiencia de la vitamina D, entonces hay una disminución por la mala absorción de las grasas y por la eliminación de los productos lácteos. Puede normalizarse afortunadamente después de 1 a 2 años de una dieta libre en gluten. El zinc, su deficiencia, entonces es lo que principalmente va a tener la característica de los pacientes cuando hay una detención del crecimiento y una disminución de síntesis de proteínas. Afortunadamente, lo mismo, con la dieta libre de gluten se suple y no requiere un suplemento a largo plazo. En cuanto a la deficiencia de cobre, entonces la reposición de esta, cuando se determina, entonces resuelve las manifestaciones hematológicas, pero los déficits neurológicos pueden ser irreversibles. Aunque estos son los principales, también se debe verificar la suficiencia de piridoxina, es decir, de la vitamina B6, y pues hay que tener en cuenta que estas deficiencias se presentan en la mayoría en adultos que en niños. No. Tener en cuenta que tenemos presentaciones severas de la enfermedad celíaca. Esta presentación severa se presenta de forma aguda y tiene una rápida progresión. Que requieran hospitalización y nutrición parenteral son este tipo de crisis celíaca, que es como así las llamamos. Entonces, esto se puede presentar como deshidratación severa, una inestabilidad hemodinámica o hipertensión ortostática, disfunción neurológica y renal, acidosis metabólica, hipoalbuminemia, alteraciones hidroelectrolíticas, pérdida de peso significativa. Sin embargo, son muy raras y no es que se presente frecuentemente esas crisis celíacas. Y pues obviamente, ¿cuál es el manejo de esto? Según la alteración. Ejemplo, si ya tengo una alteración hidroelectrolítica, hipocalemia, pues le repongo el potasio, o dependiendo de lo que mi paciente vaya manifestando. El 50% de estos pacientes tienen un evento precipitante, principalmente infección o quirúrgico. ¿Cuál es el seguimiento de estos pacientes? Entonces, en el primer año de diagnóstico debe hacerse un seguimiento frecuente, hay que optimizar la adherencia a la dieta y hay que tener valoración por psicología y por nutrición. ¿Por qué psicología? Porque pues los pacientes que les vamos a cambiar todo su hábito de vida, todo su calidad de vida, su condición de vida, entonces deben tener acompañamiento disciplinario. Cuando ya tengo entonces una enfermedad estable, debe hacerse un seguimiento anual o bienal, hay que verificar presencia de enfermedades autoinmunes asociadas, hay que verificar la adherencia, que podemos hacer una medición
de anticuerpos celíacos. Recuerden de la primera parte de la charla, que puede ser el TGA o el EMA, dependiendo de lo que tengamos disponibles. Y pues el objetivo, el seguimiento final, es la ausencia total de los síntomas en estos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? La guía europea nos muestra una tabla 4 que nos indica más o menos cómo hacer el seguimiento. Entonces, al diagnóstico como tal de la enfermedad, fíjense que aquí dice, tanto los médicos como los nutricionistas pueden estar en la condición de hacer un examen físico claramente completo, hay que educar al paciente cuál es la enfermedad celíaca, qué implicaciones tiene, qué complicaciones, y explicarles por qué es tan importante la adherencia a la dieta libre en gluten. Recomendar a la familia el screening, todo lo que ya habíamos dicho, mirar la serología, tomar los test de rutina. Como hablamos de deficiencias, pues tomar la medición de estos electrolitos, ver otras implicaciones, etc. Luego nos dice, la segunda y la tercera visita, o sea, que es casi hacia los 3 o 4 meses, y fíjense que siempre va a decir, o el médico o la nutricionista, pues debe mirar, evaluar cómo están los síntomas, qué tal está la adherencia. Realmente es algo que definitivamente se van repitiendo si ustedes detallan esta gráfica. También nos dice, puede hacer un seguimiento con serología, pero acuérdense de la parte 1 de esta charla, que decíamos que depende de la clínica, depende de los hallazgos endoscópicos, pues uno va a saber si repite un estudio o el otro. Hablamos de estudio endoscópico o de estudio serológico. Entonces, a los 6 meses, básicamente es lo mismo, mirar cómo está la dieta, cómo está la adherencia, repetir test de rutina si teníamos algo anormal previo y así sucesivamente. Entonces, vemos que en resumen es al diagnóstico, a la segunda visita que es de 3 a 4 meses, luego a los 6 meses, luego al año, luego a los 24 meses y luego a los 36 meses. Cuando yo, digamos que ya estoy viendo que mi paciente definitivamente está adherente a la dieta, que definitivamente todo viene en descenso, como habíamos hablado, la serología viene en descenso de nuestros pacientes, pues hay que mirar, no olvidar las funciones, los estudios de función tiroidea, acuérdense de las enfermedades autoinmunes frecuentes, que ya pues hablamos de la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, siempre tenerlos en cuenta a ver si hay que hacerle un seguimiento más específico a estos pacientes. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la adherencia, de acuerdo a cómo vamos la evolución de nuestro paciente, vamos a tomar una conducta o la otra. Entonces, en cuanto a la evaluación de la adherencia, pues hay varios puntos. Uno, pues es mirarla clínicamente cómo está. Entonces, ¿qué veo yo como médico? Registro de control de síntomas, si le ha mejorado la calidad de vida, la disminución de riesgo de complicaciones, cómo está el estado nutricional, altura y peso. Entonces, nunca olvidar que en cada consulta debo mirar cómo están estas variables antropométricas del paciente. ¿Listo? En cuanto a la revisión dietética, afortunadamente tenemos que tener un equipo multidisciplinario y entre esas que le hemos dado la importancia y como les he dicho, básicamente el tratamiento, el pilar es la dieta, tener de la mano a la nutricionista. Hay cuestionarios especiales para pacientes con enfermedad celíaca y pues la frecuencia alimentaria autoinformada. La serología, entonces tenemos anticuerpos celíacos que son dependientes del gluten. La idea es que al control pues veamos que haya una disminución de sus valores con respecto a los de referencia o a los de toma de inicio. Y si yo tengo un paciente con falta de valores decrecientes y persistentemente positivos más de un año con una dieta libre en gluten, entonces simplemente nos está avisando que nuestro paciente definitivamente no está adherente a la dieta. Contamos con el péptido inmunogénico del gluten, que es el GIP, y este es un péptido indominante del gluten. Entonces lo podemos medir por heces o por orina, no necesariamente debe ser serológico como los anteriores. ¿Cuándo hago entonces yo biopsia de seguimiento? Entonces una biopsia temprana a los 6 meses, es definida una biopsia temprana cuando no tengo un diagnóstico o cuando tengo dudas o cuando definitivamente la adherencia no es óptima. El 40% de los pacientes tienen presente un grado de atrofia, más o menos hacia los 12 meses, a pesar de un buen cumplimiento de la dieta. O sea que a veces tener esto en cuenta, que a los 12 meses puedo encontrar todavía una atrofia en el 40%, podría hacer que como clínico pueda, digamos, aumentar más el tiempo de seguimiento de una biopsia.
Sin embargo, hasta el momento no hay un estudio que indique cuál es el tiempo indicado para hacer una biopsia en este tipo de pacientes. Sin embargo, puede ser razonable hacerla 1 a 2 años posterior para evaluar si hay una curación a nivel de la mucosa. ¿A quién entonces vacuno de mis pacientes? Entonces, pacientes que sí o sí tengan hipoesplenismo o asplenia funcional más enfermedad celíaca y una enfermedad autoinmune alterada de bacterias encapsuladas. Obviamente, ¿qué causa con esto? Un aumento de las infecciones. Ahora, si el vaso es pequeño o tiene presencias de cuerpos circulantes de Howell-Jolly, grados leves de trombocitosis o leucocitosis, es lo que me puede hacer pensar en este tipo de pacientes. O pacientes hipoesplénicos, hay que ponerles la vacuna antineumocócica, y si tengo duda en mis pacientes, pues depende de la edad y depende si los estándares de vacunación locales, pues hacer una vacuna contra el hemófilos y el meningococo y la influenza. Hay que tener en cuenta que esos pacientes también presentan enfermedad ósea. Generalmente están con osteopenia y aparición temprana de osteoporosis y osteomalacia. En los niños hay raquitismo, sobre todo en países en desarrollo. Y el riesgo entonces está cuando hay una disminución de la adherencia a la dieta y cuando hay en disminución de la atrofia vellosa. En cuanto a la enfermedad celíaca grave, tienen niveles más bajos de calcio y de PTH y la densidad ósea aumenta en un año después de un tratamiento adecuado de dieta libre de gluten. El uso de bifosfonatos en caso de documentar osteoporosis está indicada, o el manejo normal de osteoporosis si ya se documentó esta patología. ¿Cómo evaluamos entonces la respuesta en estos pacientes? En cuanto a la respuesta es lenta, del 7 al 30%, sin embargo, en pacientes que persisten a pesar de 6 a 12 meses de dieta libre en gluten, pueden estar sintomáticos, pueden seguir persistiendo con anomalías de laboratorio. No se debe usar el término no sensible, sino de respuesta lenta. Hay que evaluar el diagnóstico diferencial, hay que nuevamente revisar entonces serología e histología, y la principal causa es una persistencia de ingesta al gluten presente en un 35 a un 50%, y hay que repetir una biopsia descartando otras causas de enfermedad. Bueno, entonces aquí vemos un algoritmo de los pacientes que son sintomáticos y tienen anormalías a pesar de una dieta libre en gluten. Entonces hay que mirar otra vez el diagnóstico, hay que mirar la serología, la biopsia y el HLA de Q28. Si definitivamente están negativos, pues descartamos la entidad. Si sí, pues hay que mirar entonces cuál es la adherencia a la dieta, cómo está la serología, si definitivamente todo está, pues es concordante con el diagnóstico, pues entonces tenemos que pensar una contaminación con gluten. Y pues hay que mirar cómo hacer una estrategia para que el paciente definitivamente siga la dieta. Si definitivamente hay adherencia a la dieta, si todo se está haciendo como se debe hacer, entonces hay que repetir la biopsia, hay que considerar otros diagnósticos, hay que hacer una biopsia de colon, hay que hacer una imagen de intestino delgado, o mirar si hay grasas a nivel de las heces fecales, o imágenes de páncreas. Y pues hay que definitivamente sospechar otro diagnóstico adicional, o pues malignidad del linfoma. Cuando hablamos de una enfermedad refractaria, entonces son síntomas que son persistentes o recurrentes, que tienen signos de mala absorción y que persiste con atrofia vellosa, a pesar de esta dieta libre en gluten, más o menos de 12 meses, y ausencia de otros diagnósticos, incluido pues un linfoma manifiesto. Hay que tener en cuenta que la enfermedad celíaca refractaria se divide en dos tipos según la infiltración de los linfocitos epiteliales. Una tipo 1, que es menos del 20%, y la tipo 2, que es más del 20%, que puede considerarse entonces como un estadio de prelinfoma o un linfoma de bajo grado. ¿Qué hay que hacer? Imágenes en donde se evidencien linfadenopatía mesentérica, engrosamiento de la pared intestinal y una atrofia del vaso. Esto nos habla de una refractaria tipo 2, que es, como les había dicho, un prelinfoma, o un PET scan que va a descartar la presencia del linfoma y completar pues con una resonancia magnética nuclear o una videocapsulendoscopia. El diagnóstico pues se hace después principalmente de los 50 años, y la incidencia puede ser de 0.04 a 1.5%. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, y pues la combinación el éxito está dado por una combinación entre dieta e inmunosupresores o ablativos. Entonces, en la refractaria tipo 1, el manejo es esteroides, tiopurinas, aunque tiene riesgo de hiperplasia nodular del hígado. Sin embargo, con la tiopurina se ha mostrado una respuesta clínica histológica en un 85% de los pacientes. Hay que tener en cuenta el infliximab, que algunos muestran respuesta, la mesalamina, que tiene una pobre respuesta histológica, y el esteroide más acetropina, que en el 50% de los pacientes hay una normalización de las vellosidades.
En cuanto a las estrategias de tratamiento para la refractaria tipo 1, entonces soporte nutricional, que se han dado cuenta que es el pilar del tratamiento. Podemos hacer una prueba de budesonida, que consiste en unas cápsulas de 3 miligramos cada 8 horas por 3 meses. O ya hoy en el mercado están disponibles las cápsulas de 9 miligramos para hacer una toma al diario. Una toma día. Hago entonces un seguimiento por 3 meses. Si encuentro respuesta, entonces puedo adicionar a mi paciente azathioprina de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo día. Y a esos 3 meses puedo hacer una biopsia duodenal para ver cómo vamos, o adicionarle a tioguanina, que puede ser una alternativa. Si el paciente tiene una respuesta con todo este manejo, entonces puedo hacer una endoscopia, más una biopsia anual, más una cuantificación de la infiltración de linfocitos. Y pues puedo considerar el retiro de azathioprina después de 2 a 3 años de una respuesta completa. En cuanto al tratamiento de la refractaria tipo 2, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Erradicar la población celular aberrante, la remisión clínica histológica más una disminución de células aberrantes se ha visto con un nuevo medicamento que se llama la cladribina. La supervivencia de estos pacientes a 5 años se puede dividir a su vez en respondedores, que es un 83%, y en no respondedores, que es un 22%. De excluirse en estos pacientes un linfoma per se antes del tratamiento. Acuérdense que el tipo 2 es un prelinfoma, y pues con menor pronóstico. Y una posible alternativa entonces es darle al paciente una quimioterapia a dosis altas más un trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas en pacientes que persisten sintomáticos. Ahora, en estos pacientes del tipo 2 tienen un alto riesgo de transformación maligna, y pues que se necesita principalmente un inhibidor de moléculas de señalización corriente abajo. Entonces, para esto, pues las guías nos hablan del tofacitinib, que es un inhibidor del JAK3. ¿Qué va a hacer? Entonces va a bloquear la señalización a través de receptores de cadena gamma para varias citocinas. Finalmente va a hacer entonces la regulación negativa de activación inmune y efectos antiapoptóticos. Hay que hacer la identificación de la vía antiapoptótica mediada por interleuquina 15, y pues en este artículo nos habla sobre un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 15 que es nombrado como el AMG 714. Sin embargo, este estudio todavía estamos en un ensayo clínico, y los resultados preliminares que hay hasta el momento es que detiene la progresión de esta enfermedad celíaca refractaria tipo 2 pre-linfoma. Entonces, en el paciente estable hay que hacer la prueba de la cápsula de budesonida, acuérdense lo que le había dicho, o si no tengo disponible la budesonida, puedo usar prednisona oral de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo día. Los que están gravemente enfermos, entonces van a requerir prednisolona endovenosa y luego cambiarlas a oral, dependiendo de la respuesta clínica. Y hay que adicionarles un inhibidor de análogo de la purina. Entonces, que era el medicamento que les había hablado, que es la cladribina, que se usa de 0.15 miligramos por kilogramo día por 5 días. Y si hay respuesta o si recaen, puedo hacer un segundo ciclo en 6 a 12 meses. En cuanto a la respuesta a la cladribina, la evalúo con disminución de los síntomas y una reevaluación del diagnóstico. Y pues el tercer paso en estos pacientes pues es un trasplante de células hematopoyéticas, pero autólogo, ¿no? Y pues los pacientes pueden incluirse en ensayos para probar otras opciones, como los anti-interleuquina 15 o inhibidor del JAK3, pues si están disponibles. Ya sabemos que desafortunadamente el anti-interleuquina 15 pues está todavía en ensayo, pero pues parece que los resultados preliminares son bastante prometedores. En cuanto al pronóstico, entonces los refractarios, como les venía recordando, tienen una progresión hacia malignidad, y la ventaja del refractario tipo 1 es que no desarrolla linfoma, tiene un curso más bien benigno y una supervivencia a 5 años del 80 al 96%, con principales causas de muerte en este grupo no se relacionan con la enfermedad celíaca o con la nutrición. En cambio, el refractario tipo 2 tiene un muy mal pronóstico, la supervivencia a 5 años es del 44 al 58%, y el riesgo de desarrollar linfoma es del 33 al 52%. En cuanto al linfoma de las células T asociados a enteropatía, pues representa menos del 1% de los linfomas no Hodgkin.
este tipo de linfoma, tipo 1, porque se divide en tipo 1 y tipo 2, tipo 1 es del 8 al 90%, y pues se habla de que se asocia a una enfermedad celíaca que ya es preexistente. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos un linfoma gastrointestinal que no sabemos realmente cuál fue la etiología y no hay que dejar de lado que este paciente pudo haber tenido mucho tiempo atrás una enfermedad celíaca que no fue diagnosticada. Y un linfoma de células T asociados a enteropatía tipo 2. Entonces, este linfoma o esta enfermedad celíaca refractaria tipo 2 puede encontrarse en anomalías tanto de ganglios, médula ósea y epitelios, principalmente pulmón y piel, o sea que no es exclusivo a nivel gastrointestinal. Por esta razón, este tipo de linfoma no se desarrolla exclusivamente en intestino delgado. Y pues la ventaja que hoy tenemos es con el PET scan, que nos puede guiar hacia una biopsia pues guiada por imagen, y pues el tratamiento que pues eh, podría hablarse en otra sesión es de quimioterapia principalmente con antraciclinas más un trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas. Veamos que la respuesta de este tratamiento es de un 30 a un 60%. En cuanto a la causa de mortalidad en este tipo de pacientes es perforación intestinal y sangrado, y si ya hay una poca tolerancia a la quimioterapia establecida, pues tenemos una opción de tratamiento con el brentuximab. Tener en cuenta otras opciones terapéuticas que están nuevas, como por ejemplo la modificación de la dieta, que es el reemplazo o eliminación del gluten, suplementos de enzimas orales, que están basadas en digestión del gluten por endopeptidasas, y una mejora de la integridad unión acetato de la arazotida. Tenemos la inhibición del TG2 y la modulación del sistema inmune, el bloqueo del HLA-DQ2 y la inducción de tolerancia al NextVax2. Entonces, esta es una nueva inmunoterapia específica para epítopes basadas en péptidos, en el principio de la terapia de sensibilización para afecciones alérgicas usando proteínas enteras, o inducción de infección con parásitos para regular el sistema inmunitario del huésped mediante la regulación positiva de una respuesta TH2. Sin embargo, hay un estudio preliminar que no mostró mayor resultado con el NextVax-Tox. Entonces creo que hay que esperar los resultados finales de este estudio para poder determinar si puede ser una gran ayuda para nuestros pacientes. Entonces, finalmente, pues es un tema amplio. Como decíamos en la primera charla, puede ser la manifestación de muchas condiciones y se nos puede pasar este tipo de diagnóstico. Por lo tanto, esta enfermedad es una etiología que puede ser muchas veces subdiagnosticada porque es, como les decía, no tiene los síntomas clásicos, sino que muchas veces puede presentarse con otras manifestaciones sin que tengamos en la mente la enfermedad celíaca. Pero entonces, para tener un diagnóstico probable con una enfermedad celíaca, primero hay que conocer la enfermedad para poderla llegar a sospechar. Entonces, ¿qué puede llevarse para casa? Uno es que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune en personas genéticamente predispuestas al gluten. Dos, la prevalencia viene en aumento por mayor disponibilidad de medios diagnósticos, como lo hablábamos. Tres, la clínica clásica, como sabemos, es diarrea, estatorrea, pérdida de peso y disminución en el crecimiento. Pero hay que tener en cuenta que puede presentarse de muchas más formas y tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales o todas las veces que quizás se nos ha pasado en pacientes que, por ejemplo, tenemos anemia ferropénica y que no tenemos una causa. 4. Al hacer el diagnóstico histológico hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales cuando el patólogo nos documenta una clasificación de Marsh 1. Recuerden en la primera charla que decíamos que la Marsh 1 puede ser una infinidad de diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. 5. Pues hay que tener en cuenta la disponibilidad de nuevos métodos diagnósticos como los hablamos ahora en los estudios que están en diferentes fases. Y pues sexto, lo que hemos venido hablando durante toda la charla, el pilar del tratamiento es lograr la adherencia a una dieta libre en gluten para disminuir todas las complicaciones. Bueno, muchísimas gracias, espero les haya gustado esta presentación y que sea de gran ayuda.